Cuando llegué a este lugar, iba a entrar directamente al lugar de la reunión, al lugar donde vamos a compartir la palabra del Señor. Y había una persona encargada del ingreso de los que iban o estaban invitados a esta reunión y a otra reunión, porque en este lugar donde estamos hacen diferentes reuniones. Entonces, cuando fui a llegar a la puerta, me dicen: ¿y usted para dónde va? ¿Usted quién es? Entonces yo le dije: no, voy para donde tal persona y estoy invitado porque vengo a traer el mensaje de Dios. Entonces me dice la persona que estaba encargada del ingreso del personal: pero espérese un momento, que lo voy a buscar en la lista, porque aquí no puede entrar todo mundo. Fue una sorpresa para mí, y pensando en esta experiencia que me ha sucedido, el Señor trae a mi mente el mensaje de Dios, el mensaje para dar en esta hora a los que estamos aquí reunidos, y también para compartir con los que nos siguen en las redes sociales, que son muchas personas, son cientos o miles. Estamos agradecidos con Dios por todos ustedes, por este apoyo que nos han dado. Entonces, esa fue la experiencia que les cuento, porque muchos van a querer entrar aquel día al reino de los cielos, ese día cuando el Señor juzgue las naciones, cuando el Señor nos llame a todos a su presencia y estemos ante Él. Y vamos a decirle: Señor, déjame entrar, déjame pasar. Y el Señor va a confirmar, va a mirar si estamos en la lista. Va a ser muy frustrante, va a ser muy decepcionante llegar nosotros a las puertas de la ciudad celestial y, por no haber caminado por el camino que nos dejó el Señor Jesucristo, no podamos entrar. Porque no hay sino un solo camino, no hay sino una sola puerta para entrar al reino de los cielos: es Jesucristo. Por eso quiero que vayamos a la bendita palabra de Dios, al Evangelio del apóstol San Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21. En unas Biblias encontramos un título que dice: nunca los conocí. ¿Cuántas personas están haciendo su propia voluntad, aún estando dentro de una organización religiosa o una iglesia donde se predica la palabra de Dios, pero no aparece en la lista, no aparece apto para entrar al reino de los cielos? Eso va a ser terrible, eso va a ser algo sorprendente ese día, cuando muchos lleguen a la puerta celestial y el Señor les diga: nunca los he visto, nunca los conocí. Y muchos van a comenzar a decir: pero Señor, predicamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos buenas obras en tu nombre. Y el Señor les va a decir: no los conozco. Y quiero que leamos estos 3 versículos de la palabra del Señor y pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos muestre el camino, que nos muestre cómo debemos andar, cómo debemos nosotros vivir para con Dios, para que en aquel día glorioso no estemos avergonzados. Porque muchos siguen el camino de las buenas obras, siguen el camino de la religiosidad, siguen el camino de creer en las cosas creadas
dejando a un lado al Creador. Entonces, amados hermanos, amigos que en esta hora escuchen este mensaje de la palabra de Dios, vengamos a la presencia de Cristo, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y pidámosle su dirección, pidámosle su guía para nosotros andar en sus caminos. San Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa va a ser la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque muchos usaron mi nombre, va a decir el Señor Jesucristo. Muchos usaron mi nombre para enriquecerse. Muchos usaron mi nombre y mi palabra para engañar, para destruir las vidas de muchas personas, pero no hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo vino del cielo, vino de la presencia de Dios a traernos unas nuevas noticias de salvación, unas noticias de esperanza, y vino a hablarnos del amor de Dios, de cómo nos ama Dios, de que sin importar que nosotros siendo pecadores, estando apartados de Dios y excluidos de Él, Él nos da la oportunidad de ser sus hijos a través de su Hijo Jesucristo, a través de Dios mismo. Por eso, amados hermanos y amados amigos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hablábamos de la voluntad del Padre, que creamos en el Señor Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a anunciar las nuevas de salvación, a anunciar el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros debemos hacer ahora, reconocer cómo estamos viviendo, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra vida, y ser sinceros delante de Dios. Porque llegará el momento en que cielo y tierra pasarán y la palabra de Dios se va a cumplir en todos los seres humanos. Y hay de aquel día cuando el Señor nos juzgue y nos encuentre faltos. Por eso el Señor nos dice que la iglesia es sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Debemos estar limpios. Pero esa limpieza nosotros no la logramos a través de nosotros mismos. Solamente Jesucristo nos puede limpiar, nos puede lavar. A través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de su sangre derramada, sangre roja y carmesí, que se derramó por los pecados de todos los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios, entregó su vida, ofrendó su sangre para limpiarnos y hacernos libres. Cuando negamos al Señor Jesucristo, cuando nosotros dejamos a un lado la obra redentora, la obra salvadora, la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, estamos teniendo al Señor por inmundo. No tenemos en cuenta lo que Dios hizo por nosotros. Muchas personas han dejado de buscar a Dios, han dejado de buscar al Señor y hoy creen en sus propias religiones, lo que ellos han formado, lo que ellos creen que está bien y han dejado a un lado a Dios. Pero llegará el día que vamos a partir de este mundo a la eternidad.
Y nos vamos a encontrar con una sorpresa que el Señor nos va a decir, ¿quiénes son ustedes? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. El hombre que deja a Dios, el hombre que se aparta del Señor Jesucristo, es un hacedor de maldad, porque no reconoce la misericordia y el amor de Dios. Por eso, usted que me escucha, mi querido amigo, en esta hora, que quizás su creencia es en una idea, en una creencia que los mismos hombres han creado para justificar sus propios errores. La religión es algo que el hombre crea para poder creer en algo, porque todos los seres humanos necesitamos creer en algo. Y se apartan de Dios. Entonces, cuando el hombre deja de creer en Dios, hace una religión, hace un ídolo para servirle. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés sube al monte a encontrarse con Dios. Como vieron que Moisés se demoraba, decidieron decirle a Aarón, haznos un Dios, haznos dioses, porque no sabemos qué haya pasado con Moisés. Y Aarón, viéndose presionado por el pueblo, accedió y les hizo un ídolo, un becerro de oro. Y el pueblo se pervirtió, se prostituyó. Pero mire que las consecuencias de esto fue la muerte de muchos del pueblo de Dios. Entonces, seamos sinceros y reconozcamos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Entonces, este becerro de oro representa las religiones, representa los nuevos dioses que el hombre ha creado. Hay hombres y mujeres y llevan a sus hijos a creer en cosas creadas como la naturaleza, los árboles, las aguas, las rocas, el viento. Creen en el sol, creen en la luna, en las estrellas como si fueran Dios. Esas son cosas creadas por Dios para beneficio al ser humano. Entonces el hombre ha tomado es creer en lo creado y olvidar al Creador. Pero el llamado en esta hora que el Señor Jesucristo te hace es que se arrepienta. Porque las buenas nuevas de salvación es que el Señor Jesucristo dice, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí entre nosotros. Y es el momento de nosotros tomar la decisión, dar un paso de fe y venir al Señor. Vamos a tomar conciencia de cómo estamos viviendo. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos demanda? Y es algo muy sencillo. Que hagamos su voluntad. Que creamos en el Señor Jesucristo. Las consecuencias del pecado es la muerte. Muerte física y muerte espiritual. Entonces, antes de que sucedan estas cosas en nuestras vidas, vengamos a la presencia de Dios, vengamos al Señor por la fe, confesemos nuestros pecados, tomemos un acto de arrepentimiento y pidámosle a Dios su redención, su misericordia. Que Dios no desprecia ese corazón que viene a Él contrito, que se humilla, que lo reconoce, porque Dios quiere que nosotros reconozcamos y tengamos en cuenta el sacrificio que Él ha hecho al enviar a su Hijo Jesucristo. Y aún más nos ha dado el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, para que en esta hora permita que esta palabra llegue a su vida. No desprecies más la oportunidad que Dios está dando. Dios te ama y Dios te quiere perdonar. No importa lo que tú hayas hecho. Jesucristo es la paz. Jesucristo es el gozo. Jesucristo es lo que el hombre necesita para realizarse en su vida. Jesucristo nos trae bendición y vida eterna. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, es el momento que
Estamos viviendo donde debemos reconocer las maravillas y la obra redentora que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. No es por obras que tú vas a llegar al cielo. No es por lo que tú hagas. No es por el poder económico que tengas. No es por esas cantidades de millones de dólares, de pesos, de soles o cualquier clase de moneda que se maneja en los países. No es por eso que tú vas a alcanzar el reino de los cielos. Todas esas cosas se quedan en este mundo. Entonces, es el momento de venir a la presencia del Señor, reconocer cómo estamos viviendo, cuál es nuestro pecado y decirle a Dios que nos perdone, que nos ayude y que nos dé la vida eterna. Una vez que tú vengas al Señor y le confieses su pecado, Dios te va a añadir a ese pueblo escogido, porque hay muchas personas hoy en día que han dejado de creer en Dios por seguir las corrientes, los deseos, la vanagloria de este mundo. Salga ahora de donde está viviendo. Salga ahora de ese lugar de pecado y de muerte y ven a Jesucristo. Busca la luz, que la luz revela el camino que te lleva a la salvación.